Intentaré ser breve y si luego tenéis cualquier cuestión que preguntarnos, que nos dé un pelín de tiempo y lo hacemos. Perfecto. Gracias, Marta. Bueno, la actividad agraria de Andalucía, como bien debéis de conocer, es bastante importante, con una superficie de más de 87.000 kilómetros cuadrados, el 17% de la superficie española, un 2% de la superficie de la Unión Europea. Esta comunidad, la agricultura tiene un peso bastante importante, donde está en torno al 4,2% del PIB total andaluz en el año 2015, y el sector agrario en concreto estamos en torno al 25-26%. Y algo muy significativo, en Andalucía tenemos más de 50.000 kilómetros lineales de caminos rurales de diversa naturaleza. Caminos rurales de titularidad municipal, vías pecuarias, caminos de titularidad de las comunidades de regantes y caminos de titularidad de otras administraciones distintas a los ayuntamientos, como pueden ser las confederaciones o las propias comunidades autónomas. ¿Dónde nos ceñimos nosotros desde la Junta de Andalucía? Nos ceñimos estrictamente en los caminos de entidades locales y en los caminos de comunidades de regantes. Caminos de entidades locales y de comunidades de regantes donde no tenemos competencia, pero sí aportamos nuestro granito de arena para que tanto los ayuntamientos como las comunidades regantes tengan capacidad de mejorar lo que son sus caminos. Eso desde la Consejería de Agricultura y la Consejería de Medio Ambiente, competencia directa en las vías pecuarias. En la actualidad, los caminos rurales han sufrido una remodelación importante gracias a las inversiones que se han realizado en los últimos años a través de nuestras propias convocatorias de ayuda, que ahora procederemos un poco a desgranarlas, así como hay una característica básica de los caminos, como es la anchura de la calzada mínima, el firme en Sahorra y sin pasos de agua o cuneta que permitan un buen drenaje, que ha hecho que realmente se deba de continuar con las inversiones. En el marco anterior, financiamos siempre a través de ayudas FEADER. En el marco anterior, 2007-2013, tuvimos dos fases. Una primera fase donde sacamos dos convocatorias, una el 24 de abril del 2017 y otra en el año 2011, para entidades locales y comunidades regantes, donde financiábamos entre el 50 y el 60% del importe total de la inversión total subvencionable y el 100% en esa segunda convocatoria del año 2010, con un máximo de 250.000 euros, con licitación pública que le exigíamos al beneficiario de la ayuda y donde la financiación era el 70% fondos FEADER y 30% de la Junta de Andalucía y del Estado, con una inversión que se realizó de más de 68, casi 69 millones de euros y se arreglaron más de 3.370 kilómetros de camino. Con esto llegamos a las conclusiones de que las inversiones se alargaron demasiado en el tiempo, que hubo problemas de ejecución por haber coincidido con una época de crisis importante, económico-financiera, y esto supuso también que hubo muchas entidades locales, fundamentalmente, que perdieron el derecho a ayuda y que tuvimos que reiniciar reintegros de las subvenciones con el consiguiente problema de litigio contencioso administrativo. Una segunda fase, donde ya entramos directamente con un programa determinado que se denominó Plan Encaminados, donde se beneficiaron todos los municipios de Andalucía. Estamos hablando de que el mundo rural andaluz lo componen más de 700 municipios de toda Andalucía, de casi 800 que tiene la comunidad autónoma. Y se diversificaron de la siguiente manera: 100.000 euros
125.000 euros, 150.000, 175.000 y 200.000 en función al número de explotaciones que tenía el término municipal. Lo ejecutó la agencia que tiene la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura, AGAPA en este caso, a través de una encomienda que se le dio directamente a la empresa estatal Traxa. Y financiábamos también el 70% a través de los fondos FEADER y el 30% Junta de Andalucía y Estado, donde resultó una inversión total de 144 millones de euros, se arreglaron más de 2.000 caminos, 2.150 caminos y 2.000 kilómetros más arreglados. Fue muy efectiva, prácticamente se llegó a la totalidad de los municipios de Andalucía que arreglaron sus caminos con unas cuantías pequeñas para los municipios. Muchos de ellos al final fue la Sahorra, el Albero, el Rulo. Se dejaba en condición el camino, pero no permitía una durabilidad importante. Eso significa que hubo restricciones en lo firme y obras muy caras que también detectamos para ello. Y una última fase, ya mediados del 2015, con el Plan Conectado, donde obligamos a los ayuntamientos al mantenimiento de estas ayudas FEADER. Eran ayudas directamente a los ayuntamientos, no entraron en convocatoria a las comunidades regantes, no había límite de cuantía. Se admitió los siguientes criterios de admisibilidad: trazado de camino al menos de 2 kilómetros de términos municipales, al menos de 2 términos municipales. Se le exigía mínimo un espesor de zahorra de 25 centímetros, una anchura mínima también del camino de 3 metros y una longitud máxima mínima de 3, tras la actuación de 2 kilómetros. Y se actuó prácticamente en 2 meses en todos los caminos que se previeron, de tal forma que antes de concluir el año 2015 se llevó a cabo una inversión de más de 23 millones de euros y se arreglaron 286 kilómetros de camino, donde se ejecutó también a través de Traxa, contratándolo directamente la Consejería, y se admitía y valoraba fundamentalmente el número de explotaciones que había por camino, la longitud, el número de términos municipales a los que atravesaban. Al final nos dimos cuenta que había una mayor durabilidad del camino porque se ejecutaban en asfaltado u hormigonado, y también al haber una encomienda directamente a Traxa se encarecieron bastante las obras con un plazo de ejecución bastante corto y con medios propios de la propia Traxa. Al final, ¿qué nos... Perdón, un segundito. ¿Qué vimos como conclusión en este marco anterior? Por un lado, que los caminos rurales tienen una importancia radical en la rentabilidad y en la viabilidad de las explotaciones ganaderas andaluzas, por lo que este tipo de ayudas deben de continuar. Eso nos lo planteamos cuando estábamos diseñando el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Las inversiones deben de tener una durabilidad también para cumplir con el servicio del camino y fundamentalmente para cumplir con las exigencias del mantenimiento de las ayudas FEADER impuestas por Europa. Es decir, debemos de imponer un contenido mínimo del proyecto de obra que garantice esa perdurabilidad. Las inversiones dirigidas a actuaciones de importancia agraria, superando en lo posible el ámbito municipal y el prorrateado de los fondos. Unos fondos comunitarios que exigen que tan solo reciban ayuda por la competitividad los mejores proyectos. Algo novedoso que hemos incorporado también en este nuevo marco, 14-20, como es la colaboración con las diputaciones provinciales, con las 8 provincias de Andalucía, para asegurar, por un lado, una correcta
ejecución de las obras y sus procedimientos administrativos, porque muchos ayuntamientos pequeñitos no tenían posibilidades de contratar directamente una obra de esta envergadura. Incluso para llevar lo que es la dirección de dicha obra, además también de aunar lo que son los esfuerzos financieros entre la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla, y las Diputaciones Provinciales de Andalucía. Y, por último, licitación pública. La ejecución de las actuaciones debe realizarse mediante un procedimiento de licitación pública y no mediante encomienda de gestión. Es algo en lo que la propia Unión Europea nos ha insistido mucho en los proyectos de convocatorias que hemos presentado con anterioridad a esta última del 2017, por las dificultades en la ejecución, fundamentalmente porque supone también un proceso bastante importante de licitación pública. Con todo esto nos encontramos que en la actualidad la propia Comisión Europea ha introducido las exigencias de los fondos FEADER, donde existe un procedimiento abierto por el uso de las encomiendas de gestión con medios propios, por lo que se debe garantizar el principio de moderación de coste y, fundamentalmente, la concurrencia pública. Por otro lado, no pueden usarse criterios de prorrateo o reparto, por lo tanto, tenemos que ir a una competitividad. Solo subvencionarse los mejores proyectos en esa convocatoria de concurrencia competitiva y, además, estos proyectos deben estar dirigidos a infraestructura de uso agrario y no a vía de comunicación o alta comunicación. Además, también la disminución de los fondos FEADER para este marco, en los que se dispone solamente de 100 millones de euros, nos aconsejan que no se hagan inversiones subvencionadas al 100%, sino que se abra una participación al ayuntamiento auxiliado, como he comentado con anterioridad, por las diputaciones provinciales que así lo requieran. Y además debe instarse a que se establezcan mecanismos fiscales que permitan que los beneficiarios de estas actuaciones, las titulares de las explotaciones, contribuyan a financiar el mantenimiento de las infraestructuras. Desde que quedaron en desuso las contribuciones, prácticamente los titulares no financian lo que son las obras de mantenimiento de los caminos rurales. Por ello, las actuaciones de los caminos rurales debemos seleccionarlos mediante convocatoria de concurrencia competitiva y, en su caso, siempre estas convocatorias dirigidas tanto a comunidades regantes como, fundamentalmente, a entidades locales, donde también contemplamos las ELA, las entidades locales autónomas, que nunca se han financiado y que en este marco también financiamos. Al fin y al cabo, vamos buscando caminos rurales, ya que son vías de comunicación que permiten el acceso a vehículos y maquinaria a las explotaciones agrarias y cuyo buen estado así lo permite, de tal forma que reducimos lo que es el tiempo y los costes de acceso a los mercados de los productos, aumentando la competitividad de las explotaciones agrarias y ganaderas. Además, potenciamos algo tan importante como es nuestro desarrollo rural en los municipios andaluces, con una mejor conexión entre los núcleos de población y los centros de producción. No solo exclusivamente desde el punto de vista agrícola o ganadero, sino de ocio cultural, turístico y de distinta índole. Y, a su vez, cuando le exigimos también el arreglo con un mínimo de durabilidad, estamos intentando reducir lo que es la vulnerabilidad de los caminos rurales frente a los efectos de una climatología adversa, disminuyendo sus costes de mantenimiento. En la actualidad hemos sacado una convocatoria, una base reguladora y una convocatoria dirigida, por un lado, a las comunidades regantes, donde la cuantía máxima de inversión es el 60% subvencionable, donde incluimos, por un lado, el IVA, así como los costes de redacción de proyectos y dirección de obra, que es un 2% cada uno de ellos, 2% del coste de redacción del proyecto y 2% de dirección de obra, del total subvencionable,
del presupuesto de ejecución material de la inversión. ¿Qué criterios permitimos? Porque la superficie de la comunidad regante sea de bastante envergadura, el número de comuneros que la integran, la zona de actuación, la participación de mujeres y jóvenes en los órganos de decisión de la comunidad regante, que también forman parte de los criterios de baremación. Por supuesto que se le exige a las comunidades regantes una ejecución a través de licitación pública y hemos financiado 5 millones para las 8 provincias en esta primera convocatoria, donde el 75% en este marco es a través del FEADE y el resto Estado, el 17,5% de la Junta de Andalucía y un 7,5% del Estado. Y también tenemos las inversiones a caminos rurales de entidades locales. Al igual que las anteriores, con su orden de base reguladora publicada en diciembre y su primera convocatoria también ya en la calle, donde los beneficiarios, como he dicho con anterioridad, son las entidades locales, municipios, provincias, mancomunidades o ELAs. Requisitos, algo que hoy hemos visto en las distintas ponencias: acreditar la titularidad y la competencia o la atribución para acometer el proyecto subvencional. Exigimos o bien que esté el camino en el inventario municipal o que el propio secretario o secretaria del ayuntamiento certifique que es un camino de titularidad municipal. Los permisos, autorizaciones pertinentes para poder llevar a cabo las obras, certificados de titularidad municipal y de disponibilidad de terreno, porque puede ser que el camino sea municipal, pero que no esté todo el trayecto disponible para ejecutar lo que es la obra, y que su ámbito de actuación sea solo exclusivamente dentro del término de la comunidad autónoma. Financiamos las inversiones necesarias para llevar a cabo la reparación o la reforma del camino, los costos también de redacción de proyectos y de dirección de obra, un 2% de redacción de proyectos y un 2% de dirección de obra, y el IVA. Cuantía máxima subvencionable, 60% de la Junta de Andalucía, a través de estas ayudas, como he comentado con anterioridad, y 40% que aporta la entidad local. Y aquí es donde entran a jugar el papel las diputaciones provinciales. En ese 40% que tiene que aportar la entidad local, el ayuntamiento, hemos llegado a un acuerdo con las diputaciones para que financien también parte de ese 40%. Y las diputaciones lo van a hacer de forma gradual, de tal forma que a aquellos municipios pequeños se les financie un mayor porcentaje de ese 40% que tiene que aportar el ayuntamiento, y los municipios grandes un menor porcentaje de lo que tiene que financiar el ayuntamiento. Así, intentamos de llegar al máximo número posible también de entidades locales, teniendo en cuenta las dificultades económicas que tienen en estos momentos los ayuntamientos. Pero hemos puesto una serie de limitaciones consensuadas con las propias provincias, con las propias diputaciones provinciales. Y aquí nos hemos abordado un poco más a criterios provinciales. Cuantía máxima en Granada son 80.000 euros por ayuntamiento y convocatoria, y sin embargo en Córdoba, Cádiz o Málaga 300.000. ¿Por qué? Pues sencillamente porque Granada tiene casi 200 municipios y Cádiz, Córdoba, Málaga tiene la mitad de los municipios que tiene Granada. Y ha sido un criterio pura y estrictamente provincial el que ha determinado que esa sea la cantidad máxima para poder llevar al máximo del número posible de municipios. En este momento se han firmado 8 protocolos de colaboración con las 8 diputaciones provinciales para
que las diputaciones provinciales, a aquellos municipios que no tengan ni equipo técnico para redactar el proyecto, ni equipo técnico que dirija las obras, se les pueda prestar el apoyo por parte de la Diputación, incluso para la licitación, y si no, está como financiable también dentro de esta ayuda, como he dicho con anterioridad, ese 2% del presupuesto de ejecución material del proyecto para la redacción del proyecto y la dirección de obra. Solo se pueden solicitar un camino por convocatoria y para todo el marco no podrán superar las cantidades que antes habéis visto. La concurrencia no será una concurrencia a nivel de toda la comunidad. Hemos hecho una concurrencia competitiva provincial para que los caminos de Almería compitan solo y exclusivamente con los caminos de Almería y no con los caminos de Huelva, porque la realidad agrícola y ganadera de las provincias de Andalucía son muy distantes una de otra. Por lo tanto, hemos hecho una convocatoria de concurrencia competitiva provincial donde compitan solo y exclusivamente los caminos de esa provincia. ¿Y qué hemos tomado como criterios de baremación? Bueno, pues el número de recintos Anglesey-Park a los que da servicio el camino, la longitud del camino, si da servicio a instalaciones colectivas como centro de acopio de residuos, como alhóndiga o como cooperativa, si el camino se incluye en inventario de caminos a nivel municipal, en ordenanzas municipales que contengan normas o recomendaciones sobre el uso y la conservación, si el camino ha sido afectado por condiciones climatológicas adversas, que también tendrán puntuación extraordinaria si han recibido esas condiciones climatológicas adversas en los últimos 365 días naturales, que la zona de actuación y las condiciones sean de ruralidad y que las infraestructuras se sitúen en más del 50% de la red natural o una zona con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. Al menos el 50% de los recintos colindantes son de regadío, de ganadería o de un uso SIGPAP. Y la tasa de paro también se tiene en cuenta a la hora de los criterios de baremación de esta medida provincial. Ya voy terminando. Por supuesto, se exige que la licitación sea pública, con un presupuesto para todo el marco en este momento de 100 millones de euros, que es solo y exclusivamente el 60% de la actuación que se vaya a cometer, y en esta primera convocatoria con 40 millones de euros, 5 millones por provincia. Y habéis visto también la financiación de dónde viene. 75% FEADE, 17,5% Junta de Andalucía y 7,5% del Estado. Y como novedades, ya para ir concluyendo, pues se financia el 60% de la inversión con un convenio, como he dicho, con las 8 diputaciones provinciales, donde se financia el 40% con los ayuntamientos, con la aportación de ese porcentaje de las diputaciones. Cada diputación prestará el apoyo técnico, se restringen aún más las soluciones técnicas para permitir mayor durabilidad en los caminos. Los proyectos deben de ajustarse a un modelo tipo que hemos incluido dentro de la convocatoria y de la fase reguladora, donde se asegurará un mínimo de durabilidad y de calidad en las actuaciones. Se exige, por supuesto, licitación pública, contratación en base a la ley de contrato de la Administración Pública, tanto a los ayuntamientos como también a un pliego tipo que se le exige a las comunidades regantes. Y se incorporarán también obligaciones de mantenimiento mínimo de 5 años, que es lo que nos obliga también la propia Comisión Europea de las ayudas FEADER. Y por resumir, hemos hecho 3 convocatorias con 3.370 kilómetros en la primera, 2.095 en la segunda y 286 en la segunda. En la tercera, con más de 5.700 kilómetros de camino arreglado en el último marco de una red de camino de 50.000 kilómetros. Y os dejo también algunas fotografías de algunos caminos, el estado que tenían antes y del estado después de haberse ejecutado la inversión, tanto en Granada, Málaga, Huelva y Huelva.
Vemos, por ejemplo, un camino, que en el momento en que cae 4 gotas, pasa un camión, el camino ya es impracticable, a un camino completamente terminado y duradero para aguantar una buena temporada. Muchas gracias.